Presentes, señores integrantes de la Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, damos inicio a la sesión del día de la fecha, que es nuestro vicepresidente, nuestro relator y todos los integrantes de nuestra comisión asesora, también a nuestros directores, funcionarios y asesores. Así que, directora, pasamos al punto uno del orden del día. Sí, senador. Bueno, ya anticipo que nuestros tres primeros puntos son los proyectos que tuvimos la semana anterior sobre los proyectos de incentivo que han venido del Ejecutivo. El primer punto es un mensaje 39 del Ministerio de Economía y Finanzas, por el cual remite el proyecto de ley que establece el nuevo régimen de incentivos fiscales para la inversión nacional y extranjera. Presidente, si bien ya se explicó, todo el proyecto, Francisco va a ahondar un poquito en las modificaciones que estamos trabajando porque no hemos terminado con el texto. Muchas gracias. Adelante, doctor. Gracias, señor presidente. Buenos días a todos. Efectivamente, como dijo la directora, señores senadores, nosotros recibimos las consideraciones de las diferentes instituciones que estuvieron la semana pasada con nosotros por escrito. Sí, ya he estudiado las modificaciones, las consideraciones que, los pedidos de modificaciones, las consideraciones que hicieron estas instituciones, y eso tenemos que consolidarlo en el Ministerio de Economía y también en el Ministerio de hecho, que falta incluso la revisión oficial de algunas consideraciones de la autoridad industrial paraguaya sobre estos tres proyectos, ahora los primeros tres puntos. Y yo tengo pensado trabajar esta semana con el ministerio y con estas instituciones sobre la base de lo recibido. Sí. Ya tenemos el cuadro comparativo, ya están estudiadas las consideraciones. La idea es esta semana reunir en una virtual y sacar un texto para poder presentar a ustedes. Entre los tres proyectos, el que es más discutido es el tema de la maquila. Y los otros, no hay mayores observaciones. No hay muchas observaciones en el tema del ensamblaje. Acá la doctora Laura Putani me comentó, hay solamente tres pedidos de modificaciones por parte del Centro de Importadores. En lo que es el primer punto, la famosa ley 6090, hay solamente dos pedidos de consideraciones por parte de la Cámara de Servicios y de la UIP. Pero la maquila sí es un poco más discutida. En algunos puntos, el CEMAP, que es la Cámara de Empresas Maquiladoras, y el UIP, y la UIP, perdón, coinciden, y en otros no, pero donde hay que hacer más trabajo en el proyecto de ley. Entonces, esa no es la que llama una oportunidad para la maquila y lo podemos aprobar. Pero ya hay consensuado el texto de los dos. No, la idea es justamente trabajar esta semana con el Ejecutivo sobre la base de las consideraciones de las diferentes instituciones para sacar un texto. Postergamos para el próximo lunes los tres primeros puntos. A consideración. Con la postergación, presidente. Muchas gracias, senador Núñez Agüero, senador Yamay, que le vemos en pantalla. Muchas gracias también. Adelante. Sí. Cuarto punto de orden del día. Sí, senador, el cuarto punto es un mensaje 2886 por el cual la Cámara de Diputados remite la resolución que rechaza las modificaciones introducidas por la Cámara Revisora, en este caso el Senado, al proyecto de ley que modifica el artículo 30 de la Ley 879/1981, Código de Organización Judicial, modificado por la Ley 2248/2003. Tiene a su cargo el doctor Jorge Coronel, presidente. Adelante, doctor. Muchas gracias, señor presidente. Oye. Le voy a pedir un poco de paciencia en este tema porque merece debate. Este proyecto había tenido su origen en la Cámara de Diputados, en donde, en primer lugar, conforme a los antecedentes, se pretendió incorporar dos salas más al Tribunal de Cuentas para juzgar cuestiones relativas exclusivamente, señala la propuesta, contencioso administrativo. O sea, hay que tener en cuenta que el Tribunal de Cuentas es un órgano que integra el Poder Judicial, que está en el capítulo correspondiente y título correspondiente al Poder Judicial, y la Constitución Nacional se ocupó oportunamente de tratar en términos muy breves lo que tiene que ver con el Tribunal de Cuentas en un artículo y señalar puntualmente que el Tribunal de Cuentas estará
conformado, dice, se establece el Tribunal de Cuentas, se establece el Tribunal de Cuentas y la ley determinará su composición y competencia. Es muy expuesta la norma en relación al punto, y en ese sentido se aparta un poco de los antecedentes constitucionales de nuestra Carta Orgánica de 1940 y de nuestra Constitución de 1966, en donde sí que establecía cuáles eran sus funciones. Este es un tema largamente debatido porque en otras oportunidades, cuando hemos tenido nosotros proyectos que pretendieron también modificar este artículo 30 del Código de Organización Judicial, ya se ha hecho énfasis y se han analizado varios vastos, uniformes y constantes acuerdos de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que establecían que la modificación que fue introducida en el 2003, conforme a la ley 2248, que modificó y estableció competencia exclusiva de lo contencioso administrativo, eliminando lo que tiene que ver con el juzgamiento de las cuentas. Eso se declaró varias veces inconstitucional. De hecho, el último proyecto también fue vetado por el Ejecutivo en base a esos argumentos y, lógicamente, hemos recibido también en su oportunidad en el tratamiento que se hizo en el Senado, hemos recibido informe de la Corte Suprema de Justicia que había sugerido actualmente resolver finalmente en este proyecto la cuestión relativa a la competencia. ¿Cuál es el tema principal acá? Y que escuché el debate en diputados, creo yo, mi humilde opinión, que esa discusión se dio un poco más al desconocimiento de lo que se trató acá, porque aquí lo que se trató fue tratar de sacar jugo, por decirlo así, al informe de la Corte Suprema de Justicia y en tal sentido también resolver el tema de la competencia para el juzgamiento de las cuentas de inversión del presupuesto general de la Nación, que fue lo que finalmente se agregó también para evitar, porque el informe de la Corte dice, palabras más, palabras menos, esto ya se declaró inconstitucional varias veces, con el texto de diputados. Entonces, la última sentencia de la Corte fue del 2023, en donde incluso con la nueva integración de la Corte, con un voto de disidencia, también se volvió a declarar inconstitucional esa norma a la que hacemos referencia, que es el 2248 del 2013, elimina la competencia al de cuenta de jugar cuentas. En base a eso, hemos sugerido oportunamente que se introduzca esa modificación para evitar nuevamente que esto vuelva a ser declarado inconstitucional o que eventualmente vuelva a ser vetado por el Poder Ejecutivo. Entonces, esa fue la misión de esa modificación. En absoluto se pretende acá eliminar las facultades de la Contraloría General de la República. De hecho, que tanto la Corte en sus distintos acuerdos y sentencias, como el propio informe del Ejecutivo, señalan que son competencias distintas. Palabras más, palabras menos, que el Tribunal de Cuentas tiene la misión y las atribuciones de juzgamiento de las cuentas, mientras que la Contraloría no tiene del control y fiscalización de las cuentas, y de hecho así está determinado en el artículo 281 y 282 de la Constitución Nacional. O sea, en ninguna norma de la Constitución Nacional se habla de juzgamiento como atribución de la Contraloría. No lo es. Apenas te da una... De hecho, este tema, en el momento del tratamiento de ambos artículos, y que hace referencia al Tribunal de Cuentas y que hace referencia a la Contraloría General de la República, en el debate que se dio en la Convención Constituyente del 92,
previo, lógicamente, a la Constitución, hay un voto que es bastante interesante, o sea, hay una declaración que advierte, y Carlos Claude, sobre la posibilidad de que exista este debate a futuro. Y él sugiere, cuando se trata del artículo del Tribunal de Cuentas, modificar la palabra, porque señalaba que semánticamente el Tribunal de Cuentas implicaba juzgamiento de cuentas por Tribunal Contencioso Administrativo, y esa propuesta no procede. Lo mismo ocurre cuando se trata lo relativo a la Contraloría General de la República. En ese debate, convencionales hacen referencia a la cuestión y terminan resolviendo de que ambas normas no son contradictorias, sino que tienen cada una facultades que son complementarias y no son. Entiendo yo también que en cierta medida se valen de esos argumentos que lo demostró la Corte, que ya desde la aplicación de la nueva Constitución en adelante fueron a veces declaradas constitucionales las leyes que determinaban que el Tribunal de Cuentas no tendría que contar para el juramento de las cosas. Acá hay una cuestión también que es interesante: que el Tribunal de Cuentas tenga facultades para el juramento de las cosas implica que la Contraloría no tenga facultades de control, de fiscalización, de auditor, y que dentro del régimen de su competencia pueda proceder conforme a derecho, realizando las denuncias correspondientes. Lo que no tiene, señalan los antecedentes, son facultades de justicia. O sea, tampoco esto puede ser óbice para que el día de mañana cualquier organismo de la Contraloría pueda de algún modo evitar con un artilugio el control, la fiscalización o la auditoría de la Contraloría General. O sea, ambas cuestiones no son superpuestas, sino que son complementarias, y ambas tendrían facultades disímiles en tal sentido, pero sin que una se superponga a la otra. Palabras más, palabras menos, esos son los antecedentes. Tengo también una descripción de la cuestión histórica de cómo se ha llevado a cabo este debate y también cómo iniciaron en sus facultades ambas instituciones, y eso es, por lo pronto, todo, señor presidente. Hay una cuestión también muy importante. En la Carta Orgánica de la Contraloría General de la República de 1994, en 1994 se sancionan las leyes que reglamentan los órganos constitucionales extrapoder. Y en la Carta Orgánica se establece, en la Carta Orgánica, que la Contraloría General de la República tiene facultades, independientemente de las facultades que puedan tener el juzgamiento de otros órganos del Estado. O sea, por lo cual, eso también es muy importante señalar. O sea, no es una facultad exclusiva ni excluyente de uno ni del otro. Eso es todo, señor presidente, y me quedaré atento. Muchas gracias. ¿De norma que llama? Sí, muy completa la explicación del doctor Borrell. El único problema que yo encuentro acá, porque cuando se habló de ampliarla, creo que todos estamos de acuerdo con la sobrecarga de trabajo que tiene el Tribunal de Cuentas. Entonces, nosotros fuimos más por ese lado y apoyamos. Digo, en mi caso, y sé que otros colegas también tuvieron la misma sensación, pero que posteriormente hubo una reacción por parte de la Contraloría, en el sentido de que ellos temen que esto se utilice para bypassear a la deuda en términos, digamos. O sea, yo voy primero al Tribunal de Cuentas. Exacto. Y entonces la Contraloría perdió ya su... Así mismo. O sea, se judicializa la anterior, donde incluso hubo el municipio, la gobernación o la institución controlada va y presenta al Tribunal de Cuentas, y cuando la Contraloría le pide informe, le dice: disculpe, yo ya estoy allá con el Tribunal.
Todos los papeles están allá. Exacto. Han hecho tanto intendentes oficialistas como opositores. Ya hay antecedentes. Entonces, eso es lo que a mí realmente me preocupa del proyecto. Que se dé pie a que eso se haga. Entonces, yo particularmente voy a modificar mi voto inicial, porque yo había votado esto. Yo había votado esto no recuerdo que lo había contratado aquí en legislación, pero sí recuerdo la reunión que tuvimos de constitucionales, donde fue el doctor Sosa Nicoli, para el tema. Y posteriormente, ante esto, yo siempre voy a estar a favor de que se pueda transparentar, controlar. Y si es que hay un mínimo indicio de que esto pueda resultar para entorpecer el control, pues entonces por ese motivo voy a votar. Entonces, tenemos dos dictámenes a consideración, ¿verdad? Una es la ratificación de la versión Senado. Pues la ratificación o aceptar la ratificación de diputados. Los caminos tenemos. El diputado que propone. ¿De qué senador? Entonces me voy a abstener en mi caso. Así debería ser, pues no se puede rechazar, es sí o no, nomás. O sea, perdón, el Senado o diputado. Senado de- Sí. Sí, porque eso es relativo. Acá la encrucijada, señor presidente, es lo que advierte la Corte. O sea, la Corte, palabras más, palabras menos, se adelanta que si nosotros aprobamos la versión de diputado va a volver a ser declarada en Constitución o va a volver a ser vetada por el Ejecutivo. Eso es lo que se señala. Entonces, esta es la hora de corregir, señalan ellos, esa situación que ya viene de antemano y que ya generó muchísimas inconstitucionalidades declaradas ya por la Constitución. Y lógicamente, Pero la Contraloría, una cosita más, porque para aclarar, ¿no? Pero la Contraloría está en contra de la versión Senado, también, yo ¿verdad? sé A saber nomás que sí, bien, la ¿no? Contraloría está en contra, pero la Contraloría, desde mi punto de vista, mi opinión, tiene una visión sesgada. ¿Por qué? Porque toma el mal ejemplo como para decir Se va a hacer esto. se va a hacer esto. Se va a volver a Y hacer. acá lo que está mal es que los organismos utilicen, como acaba de señalar muy bien, como artilugio el presentar al Tribunal de Cuentas y decir ustedes no tienen facultad. Eso es lo que se debe hacer. Ahora, si nosotros tenemos otra vez ese inconveniente de señalar que tienen competencia exclusiva en la condición administrativa y son Tribunal de Cuentas, vamos a tener otra vez la declaración de constitucionalidad de este proyecto seguramente. Acá lo que deberíamos de haber hecho, en todo caso, era introducir alguna otra modificación, que lo que fuera ahora en este estadio, ¿verdad? Pero en su momento, para aclarar que que no se puede bypassear. Eso es lo que deberíamos haber hecho. Fíjense el texto, no, dice la tercera y la cuarta sala, además tendrán competencia para el juzgamiento de cuentas de inversión del presupuesto general de la nación en las condiciones establecidas por la Constitución y las leyes que rigen la materia. O sea, limita, o sea, y remite otra vez eso a la Constitución. O sea, no dice, el texto vamos a suplantar aquello que es competencia Claro. del resto de la Contraloría. A consideración entonces la aprobación, la ratificación versión Senado. La ratificación versión Senado. Su posición, presidente Senado. Muchas gracias, senador. Tenemos la atención del senador Nakayama, senador Iramay. Buenos días, por la abstención también. Gracias, senador. Muchas gracias. Tenemos ya dictamen también sobre este punto. Siguiente. Presidente, abstención también, Patrick Choi. Gracias, señor senador Kemper. Gracias.
El quinto punto, senador, es mi mensaje 2538, también de la Cámara de Diputados, por el cual remite el proyecto de ley que modifica el artículo 15 de la Ley 6112/2018 del Fondo de Jubilaciones y Pensiones para miembros del Poder Legislativo de la Nación, modificado por la Ley 6496/2020. Tiene a su cargo el doctor Lucas Barrios. Presidente, señores miembros, este es un proyecto de ley que modifica el artículo para permitir la posibilidad de que un miembro un congresista que se haya retirado del ejercicio del legislador y por ende también retirado sus aportes dentro de la caja, una vez que retorne como legislador, pueda aceptársele dentro de la caja de vuelta y, por supuesto, si es que pueda volver a aportar todos los aportes retirados y también todos los requisitos de edad a los efectos de acogerse a una jubilación plena. En la exposición de motivos señala que hay muchas situaciones de legisladores que por A o B motivo se han ido al ejercicio de un cargo ministerial o de una embajada, de una entidad binacional, entonces no han completado el periodo mínimo exigido para una jubilación determinada. Y entonces lo que solicita la exposición de motivos es que en el caso de que vuelva a ser electo congresista, tenga esa posibilidad de volver a ingresar a la caja, pero por supuesto, aportando todas los requisitos que exige la ley para la jubilación, es decir, devolviendo, digamos, el aporte que había retirado en un principio, ¿verdad? Para que pueda acogerse a la jubilación. Y en ese sentido también modifica el artículo 15 de la presente ley, diciendo que como mínimo tiene que tener 7 años y no ya 10 en el ejercicio del cargo de congresista, para que pueda beneficiarse de esta modificación. Esto es lo que propone la Cámara de Diputados, presidente. Muchas gracias. ¿Algún colega que quiera hacer uso de la palabra? Senador Petenji. Sí, una pregunta. ¿No es compulsivo la participación en la carga? Sí es. Entonces, ¿por qué va a pedir permiso una segunda vez? Yo hice uno, me fui. Y después me eligen de vuelta y si es compulsivo, causa. Lo que exige el proyecto es que si quiere beneficiarse para una jubilación del 100% por este periodo, tiene que aportar toda esa cantidad de dinero que debía aportar conforme al salario de un legislador para que pueda beneficiarse al 100%. Del momento en que saliste tenés cero. Correcto. Y no tenés la antigüedad, no tenés más nada. Correcto. Y ahora lo que va a hacer es devolver, o sea, aportar para recuperar esa antigüedad. Aportar, digamos, los 10 años en el caso de, si supongamos que haya sido 7 años legislador, para poder completar 3 periodos, digamos, entra en el último y son 5, ahí tenemos prácticamente 12 años. Entonces, necesita 3 años más de aporte en el cual hay un vacío. Entonces, él tiene que aportar completamente el 100%, digamos, de esos 10 años, más los 5 que en su último periodo le tocaría aportar. Eso es lo que señala la ley. O sea, es la propuesta de la Cámara de Diputados. Entonces tiene que aportar completamente para recuperar esa antigüedad. Senador Nacayama. Si yo con una cuestión de no estar de acuerdo con este tipo de cosas, no voy a acompañar, ¿verdad? Pero ¿quién puede tener alguna base actuarial? No sé qué cálculos habrá hecho en relación a eso para ver que tienen que aportar todo de vuelta, lo que puede ser, ¿verdad? Pero tampoco es lo mismo, porque si vos retiraste tus aportes, no solamente perdiste tus derechos, sino que le privaste a la caja de hacer trabajar ese dinero durante ese tiempo. Entonces, cuando vos estás volviendo después de 5 o 10 años, simpático de aportar capital del cual le privaste a la caja durante tanto tiempo y volver a coger un beneficio. Entonces, yo particularmente voy a rechazar, o sea, voto por el rechazo. Sí. En el mismo sentido. ¿Algunos otros colegas que quieran opinar? Senador Iramay, adelante.
Bueno, yo lógicamente no voy a votar porque estoy en desacuerdo con la ley. Ya he explicado en el Pleno cuáles son mis fundamentos de por qué esta ley no tiene que existir. No tenemos ninguna curva actuarial hasta el momento. Entonces, lógicamente no voy a votar. Bueno, entonces el senador Miramay por la abstención, senador Nagayama, senador Perejil por el rechazo. ¿Algún otro colega que quiera manifestar el sentido de su voto? Sí, sacamos entonces un dictamen por el rechazo de voto de abstención. Siguiente punto de orden del día. Sí, senador, que es el mensaje 2539 también de la Cámara de Diputados, por el cual remite la resolución que ratifica la sanción inicial acordada al proyecto de ley que crea el Fondo Nacional para la Cobertura Especial de Gastos ocurridos por accidentes de tránsito y siniestros viales. Presidente, voy a contextualizar nomás este proyecto porque este proyecto había sido tratado en diciembre en segundo trámite, sin dictamen de la Comisión de Legislación, solamente con dictamen de Comisión de Hacienda por ser una cuestión eminentemente presupuestaria, porque busca crear un fondo especial para cubrir gastos ocurridos por accidentes de tránsito y siniestros viales. Su finalidad es cubrir de manera uniforme todos los gastos médicos, farmacéuticos, quirúrgicos, hospitalarios, materiales e insumos necesarios para la atención de personas que sufran accidentes de tránsito dentro del territorio nacional, ya sean ocupantes o terceros no ocupantes de vehículos implicados. Establece que estos fondos serán depositados en una cuenta del Banco de Fomento, distribuidos por el Ministerio de Salud, 50%, IBEM 25%, Senadi otro 25%. Había sido rechazado en el Pleno del Senado. Por un lado, manifestaban los señores senadores que el proyecto no resuelve el problema estructural de fondo que son los accidentes de tránsito en sí mismos, sino que busca tratar las consecuencias de los mismos. Las causas principales serían un sistema de transporte deficiente, falta de educación vial, ineficiencia de autoridades para cumplir las normas de tránsito, de responsabilidad de los conductores. También la Comisión de Hacienda aconsejó el rechazo en su momento, citando un informe técnico del Ministerio de Economía que indicaba que las fuentes de financiamiento propuestas podría comprometer gravemente el presupuesto general de la República en este año del 2025. Y también de que ya existen instituciones abocadas como la IBEM, Senadis, y sin otros argumentos que el Senado había rechazado. También se mencionó que se está pagando altos costos de accidentes de tránsito que se encuentran comprometidos en el presupuesto, especialmente en el Hospital del Trauma. Entonces, con estos argumentos se había rechazado, presidente, el proyecto. De diputado se volvió a ratificar en su sanción inicial. Adelante, senador Nagayama. Sí, yo voy a votar por el rechazo por las razones mencionadas aquí por la directora, que fueron ya en su momento estudiadas, pero sobre todo porque nosotros no le podemos trasladar la irresponsabilidad de conductas privadas a toda la sociedad. Nosotros vamos a terminar pagando el pato de aquellos que salen con 4 o 5 criaturas manejando irresponsablemente. Esta madrugada hubo un accidente en Limpio. Estaba viendo una señora manejando con sus 2 hijos menores, ella en estado de ebriedad. Y se debió, por milagro, no le pasó nada a ella ni a la criatura, pero se le agarró con 550 miligramos de mililitros de alcohol en sangre. Entonces, esa es una conducta repetitiva y vamos a terminar pagando de vuelta los ciudadanos la irresponsabilidad de ninguna manera. Lo que hay que hacer es, la agencia de seguridad vial tiene que hacer su trabajo, la policía caminera tiene que ocuparse del tema, no solamente preocuparse de agarrar a los conductores que supuestamente pasan el límite de velocidad, mientras que dejan pasar a su lado a los motociclistas sin casco, con 4 o 5 personas a bordo. O sea, aquí hay una irresponsabilidad donde no existe ningún control por parte del Estado, como bien dice uno de los dictámenes. Esto tiene que controlarse, tiene que prohibir. Hay una
corresponsabilidad incluso de algunos fabricantes de motocicletas y del INTN. Nosotros hemos visto cascos de motocicletas que se hacen trizas al tirar al piso. No sirve para nada ese casco. ¿Cómo el INTN va a aprobar un casco que no está preparado para proteger justamente la cabeza del conductor? ¿Verdad? Tiene que ser rígido para aprobar, ¿verdad? Aquí tenemos casco de pésima calidad, ¿verdad? Y se tiene que exigir una cierta calidad mínima. Entonces, por esos motivos, por otros presidentes, yo voy a votar por el rechazo de esto. Muchas gracias, senador. Senador Iramay, adelante. Sí, yo también voy a rechazar esta ley. Muchas gracias. ¿A consideración algún otro colega? Senador Carlos Núñez Agüero. De acuerdo a Sí. su voto, presidente, de acuerdo a su voto. Muchas gracias. Entonces, a consideración, el rechazo del presente proyecto. 30 votos más. Muchas gracias, queridos colegas. Siguiente punto. Bueno, siguiente punto. Sí. Sí, sin problema. Bueno, el punto 7 es el mensaje 2585 de la Cámara de Diputados, también por el cual remite el proyecto de ley que establece el procedimiento jurídico marco para la exoneración de pago de tasas de peaje del país. Tiene a su cargo el doctor Jorge Coronel. Informe en contra de Tenemos dos informes, uno del Ministerio de Economía y otro del Ministerio de Obras Públicas. por el rechazo. A consideración. Sí. Después, otro punto, senador, que ya Sí, dice seguimos. más competencia de la Comisión de Legislación, es el mensaje 2590, también de la Cámara de Diputados, por el cual remite un proyecto de ley que modifica y amplía los artículos 1, 2, 3 y 4 de la ley 5031, que implementa el idioma inglés en la malla curricular de la educación pública del preescolar hasta el tercero de la media. Presidente, estas cuestiones de malla curricular no es competencia de la Comisión de Legislación, no obstante, informo que las comisiones de Cultura y de Familia han recomendado el rechazo del proyecto. Entonces informamos al plenario de que nuestra comisión No es competente. no es competente para tratar el tema. A consideración. Yo estoy en contra, ¿no? Rechazo. Español no tengo que decir, mucha gente que... Seguimos. Sí, el siguiente punto es el mensaje. De la manera en inglés, por ley. Es el mensaje 2591, por el cual remite el proyecto de ley que crea los nuevos juzgados de paz para la circunscripción judicial de la Capital. Senador, tiene a su cargo el doctor Lucas Barrios. Esto vence la semana que viene, el próximo 27 de agosto. Adelante, doctor Barrios. Y nosotros, la Comisión de Legislación había remitido nota ya, de hecho, que habíamos tratado en una ocasión aquí en la comisión y habíamos, los señores miembros de la comisión decidieron postergar su tratamiento esperando la respuesta de la Corte Suprema de Justicia. Había cuenta que recientemente se había reunido con los ministros de la Corte, no sé si recuerda, señor presidente, que vinieron los ministros de la Corte precisamente para solucionar un poco la ampliación de juzgados de paz de la capital. Este es un proyecto que viene con media sanción de la Cámara de Diputados y que le habíamos solicitado a la Corte Suprema de Justicia que sienten una postura con relación a este proyecto, porque también amplía juzgados de paz dentro de la capital en la misma circunscripción judicial de aquella ley que había pasado con media sanción también y pasó a la Cámara de Diputados. Y hasta ahora no tenemos una posición. Hay una semana más de tiempo para poder tratar y considerar esto, y no sé si es que podemos de alguna manera esperar que venga esa posición de la Corte Suprema en este lapso de tiempo, porque se trata de la misma cuestión, con dos leyes que prácticamente están en proceso legislativo y legislan la misma situación. Pedimos el parecer, insistimos en el parecer de la Corte y conservamos por una semana a consideración. Este lo he financiado porque... Y este es con afectación presupuestaria y ese había venido de la Corte, que fue el Senado, ahora sin afectación presupuestaria. Así es. Sí, seguimos. Estoy con la afectación. Bueno, el siguiente punto es el punto 10, el mensaje
es el proyecto de ley, mejor dicho, disculpen, que establece un régimen de protección al consumo interno de cortes populares de carne y establece un porcentaje máximo de renta. Fue presentado por el senador Eder Villalba. En la fecha hemos recibido un parecer del informe de la Cámara Paraguaya de la Carne y tiene a su cargo la doctora Laura Gómez. Sí, presidente, señores miembros. El presente proyecto de ley tiene como objeto establecer un régimen de protección del consumo interno de carne bovina, específicamente sobre 3 cortes populares: costilla, puchero y carnaza de primera, fijando un máximo hasta 10% en el margen de utilidad sobre el costo de producción y distribución. Tiene como finalidad garantizar el derecho a una alimentación adecuada, promover el equilibrio entre la rentabilidad privada y justicia social, y reafirmar la función social de los alimentos. En el proyecto se fija un margen máximo de utilidad del 10% sobre el precio de costo de los cortes mencionados precedentemente. El margen será aplicado en toda la cadena de distribución, exclusivamente en el mercado interno. El proyecto menciona también sobre incentivos que podrán ser otorgados por el Poder Ejecutivo, sean estos fiscales, logísticos o comerciales, tanto a frigoríficos y comercios, especialmente aquellos que se encuentran ubicados en zonas vulnerables o rurales. Establece como autoridad de aplicación a la Secretaría de Defensa del Consumidor y también menciona sanciones por incumplimiento. Al realizar un análisis pormenorizado del proyecto, señor presidente, destacamos que el mismo infringiría artículos de la Constitución Nacional como ser la libre competencia, la libre circulación de productos y la propiedad privada. Al imponer un margen fijo de utilidad, al introducir restricciones que podrían distorsionar el comercio interno y afecta obviamente a la propiedad privada al incidir de manera directa sobre la rentabilidad y uso de bienes particulares. Se observa también que en la presentación del proyecto de ley no se registra un estudio técnico-económico que sustente al mismo, no se considera la variabilidad de los costos a lo largo de la cadena cárnica y una fijación arbitraria eventualmente podría provocar desabastecimiento, reducción del hato ganadero y eventualmente el aumento de precios por la escasez. En el texto del proyecto de ley, señor presidente, no se define con claridad qué comprende la cadena de distribución y, adicionalmente, el control propuesto en el mismo es de difícil ejecución para la autoridad de aplicación por la complejidad que consiste en aislar costos específicos en empresas con operaciones integradas. Este modelo de regulación, señor presidente, sobre costos propuestos se corresponde más bien a monopolios naturales y no a mercados competitivos como el mercado cárnico paraguayo. Igualmente se observarían impactos negativos en el sector y en la economía nacional, ya que la intervención planteada desincentivaría la inversión, fomentaría la informalidad y pondría en riesgo la imagen del país como proveedor. Muchas gracias, doctora. Senador Luis Petengil. Presidente, es una tilinguería. Oye, huila del país. Este cree que está en Cuba o en Venezuela. Yo creo que oye, huila y localización. Sin embargo, acá, colega liberal, pero tú liberal raro. Liberal que va contra todas las leyes y normas. Libertario. No, que te llegó a tilingue. Por el rechazo, presidente. Por consideración del rechazo Antiliberal. Por antiliberal. presidente mayoría. Unanimidad. Seguimos. Bueno, sí, senador, el punto 11 es el proyecto de ley presentado aquí por el senador José Oviedo de protección de infraestructura crítica. Este proyecto, senador, fue trabajado por nuestro asesor, que damos la bienvenida, para que pueda acercarse a nuestro nuevo compañero, el doctor Carlos Ferreira. Estuvo trabajando también en base al texto que ya avanzó la Comisión de Ciencia y Tecnología, que tiene un dictamen de aprobación con modificación del senador. No sé si le parece. Adelante, doctor Ferreira, luego ya explica el proyecto. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días para los estimados senadores, directora, coordinadora. Primeramente quería hacer un breve relato de la presentación de este proyecto de ley que es presentado por el proyectista del senador José Oviedo, bien presente. Pero podríamos primeramente conceptualizar lo que implicaría la estructura crítica. Manifiesta que son sistemas, instalaciones y activos, tanto físicos como virtuales,
que son esenciales para el funcionamiento de una sociedad, su economía y la seguridad de sus ciudadanos. Su interrupción o destrucción, ya sea total o parcial, tendría un impacto severo en la salud, en la seguridad, en la economía y en sí en el orden público en general. En resumen, son elementos vitales que permiten que una sociedad funcione correctamente y que si fallan, estas pueden causar graves problemas. El cuerpo normativo de este proyecto de ley cuenta con 18 artículos, incluyendo la propuesta de modificación por la Comisión de Ciencia, Tecnología, Innovación y Futuro, agregando artículos como el artículo 15, autoridad de aplicación, artículo 16, coordinación del Consejo Nacional de Protección de Infraestructura Crítica, el artículo 17 de financiamiento. En cuanto a los artículos originales, contemplan una serie de objetivos, principios, ámbito de aplicación, definiciones, evaluación de riesgo, clasificándolas en bajas, medias o altas, dependiendo de su complejidad y su efecto colateral. Además, contemplan adecuaciones a las normativas internacionales relacionadas a nuevos avances en cuanto a ataques o atentados sobre ciberataques o ciberseguridad. Plantea alianzas estratégicas con instituciones internacionales sobre ciberseguridad, para la redundancia. Los nuevos tipos de ataques e infraestructuras se aplican directamente a estrategias o métodos preventivos de seguridad. Invita además a las instituciones del sector privado a la participación activa mediante convenios a los efectos de invertir en tecnologías de seguridad y medios de protección, tanto públicas como privadas, ya que sería el fin la seguridad social y como también la seguridad del propio Estado. Por último, establece la protección de informaciones sensibles y el plazo de aplicación que sería de 12 meses a partir de la entrada de vigencia de este proyecto de ley. También contempla, digamos, algunos objetivos, los cuales podríamos mencionar o citar. Acá se me va y le doy consejo. Para identificar cuáles son las infraestructuras críticas y su valoración. Establecer medidas de seguridad física y cibernética siguiendo modelos internacionales. Fomentar la cooperación entre el Estado y el sector público, porque muchas de estas infraestructuras son operadas por empresas. Crear un registro nacional de infraestructuras críticas para organizar mejor la información. Garantizar la resiliencia, es decir, que los servicios puedan seguir funcionando inclusive frente a ataques o incidentes. Los beneficios esperados directamente: protección de seguridad nacional, evitar que ataques o fallas paralicen servicios vitales. La resiliencia económica, una infraestructura segura genera confianza para los inversores y también para la producción. En conclusión, sí. Para agradecerle sus consideraciones, ya le pasamos, le damos la bienvenida a la colega Celeste, integrante de la comisión, y por supuesto al proyectista del senador Oviedo, a quien le damos el uso de los. Sí, gracias, muy buen resumen, gracias senadora por eso. Brevemente para explicarles el espíritu del proyecto. Habíamos presentado este proyecto luego de los numerosos ataques cibernéticos que estábamos recibiendo meses pasados y vimos que en los países vecinos en el mundo países tienen una ley de protección de la infraestructura crítica donde se identifica a las infraestructuras críticas, por ejemplo, sistemas de salud, sistemas informáticos de salud. Podría ser nuestra hidroeléctrica Itaipú una infraestructura crítica. ¿Qué pasaría si nos cortan la línea de 500 cables? Entonces tenemos que tener planes de gestión del riesgo y planes de continuidad operativa. En estos días tuvimos un corte de energía importante y se nota que la ANDES supo qué hacer, porque pronto tuvimos energía de nuevo, pero tenemos que asegurarnos de que las demás instituciones sepan qué hacer en caso de emergencia. Entonces, ese es el objetivo de la ley. Nosotros habíamos presentado un proyecto de ley marco, más bien. Luego las instituciones tomaron el proyecto. MITIC, principalmente el ministro, me llamó y me dijo que estaba muy interesado. Y ellos modificaron el proyecto, enviaron su texto, lo agregaron en la Comisión de Ciencia y Tecnología. Estoy totalmente de acuerdo. También incluyeron al CODEN, al Consejo de Defensa Nacional, como un ente rector de una posible ley. Y muchas instituciones enviaron su parecer a favor, ¿verdad? BNF, ERSAN, CODENA, CEN, MUPC, Viceministerio de Transporte, Viceministerio de Minas y Energía, Viceministerio de MADES, CENAT y MITI. Eso es la. Muchas gracias. Consideración a algunos colegas. ¿Quiero opinar? No, Magallano. Sí, yo tengo recomendación de que se apruebe con modificaciones. Lamentablemente recibimos
notar de las últimas modificaciones, porque hay una crítica desde el punto de vista liberal y garantista, sobre todo desde el punto de vista que se puede criminalizar la protesta. Hay algunas regulaciones aparentemente ahí y eso puede llegar a colisionar con porque la garantía constitucional tiene de poder hacer una protesta pacífica. Entonces, bueno, yo tengo que ver, o sea, yo estaría para la aprobación con modificaciones porque necesitaría un poco más de tiempo justamente para poder identificar todo. Pero coincido con el colega que es una ley, un proyecto de ley que tiene un fin noble, ¿verdad? La mayoría de los países tienen protegida su infraestructura crítica. Eso permite que grandes potencias como Rusia, después de todos los ataques que tienen de drones y demás, y Ucrania, las mismas cosas sigan funcionando, ¿verdad? Algunos lo colegas. Estamos entonces, la propuesta del senador Nakayama es de la aprobación con modificaciones. Y luego cerrar el texto. A consideración. Aprobado en ese sentido. A favor, presidente Mira, Patrick. señor presidente, el punto número 12 es el proyecto de ley que modifica el artículo 245 de la ley 1276 del 98 Código Procesal Penal y su modificatoria de la ley 6350 del 2019. Tiene a su cargo el doctor Lucas Barr. A la doctora Gabriel. Con relación a este proyecto, nosotros habíamos solicitado también por nota el parecer y postura de varios organismos del Estado. ¿Verdad? Se trata de la modificación del artículo, uno de los artículos principales, porque es el otorgamiento de las medidas, tanto alternativas a la prisión preventiva, ¿verdad? Entonces, todavía no tenemos retorno de ninguno de esos estamentos, ¿verdad? Del Ministerio Público, Ministerio de la Defensa. ¿Cuántos días tenemos todavía? Este es un proyecto presentado por senador. Por 15 días, la consideración por 15 días, aprobado. Último punto de orden del día, ¿verdad? Sí, el último punto, senador, es el proyecto de ley presentado por la senadora Lizarela Valiente, que define y regula las relaciones de dueños de salones de belleza y profesionales de la belleza. Senador, se encuentra pendiente en las demás comisiones dictaminantes. Tiene su cargo el doctor Martín Gómez, que ha participado en las distintas mesas de trabajo, senador llevante. Pero usted tenía una posición ya más o menos al respecto, directora, para aconsejar al pleno, para ir al. Bueno, en realidad lo que me están informando es que posiblemente se vuelva a pedir la postergación de este proyecto, senador. Y yo bien, va a pedir mañana Isabela. ¿Vamos a postergar? Por la postergación. La postergación no trae Isabela. Perfecto. Parece que es su gran. Terminamos hoy nuestro maratón. Este tema de los salones de belleza, porque teníamos consensuado todo un enmienda. Pero sale el Ministerio del Trabajo con una historia de terror. Por ejemplo, y se me tenía que considerar como un descendiente a los super. Muchas gracias, señores senadores. Sí. Nos vemos el próximo lunes. Está al maquillador. Gracias, presidente.